Hay personas que no saben exactamente cuándo empezó, pero sí saben cómo se siente. Un cansancio extraño, una sensación de desconexión, como si la vida se estuviera viviendo desde afuera. No es una tristeza intensa, no es una depresión evidente. Es más bien un hueco silencioso que aparece cuando te detienes un segundo y te preguntas quién eres realmente, y no sabes qué responder. Ese vacío suele aparecer en personas que han aprendido muy pronto a no molestar, a no incomodar, a no fallar. Personas que crecieron entendiendo, a veces sin que nadie lo dijera en voz alta, que el amor, la aprobación o la calma dependían de portarse bien, de cumplir expectativas, de no decepcionar. Y así, poco a poco, vivir se volvió una tarea: agradar, responder, adaptarse, sostener. Al principio parece una virtud. Te dicen que eres responsable, considerado, maduro para tu edad. Aprendes a leer el ambiente, a anticiparte a lo que otros necesitan, a ajustar tu comportamiento para que todo esté bien. Y durante mucho tiempo funciona. Evitas conflictos, mantienes vínculos, te ganas reconocimiento. Pero hay algo que casi nunca se menciona: nadie te enseña a preguntarte qué necesitas tú cuando toda tu energía está puesta en no defraudar a los demás. Con los años, esa forma de vivir se vuelve automática. Dices que sí cuando quieres decir que no. Te adaptas incluso cuando algo te duele. Tomas decisiones pensando en cómo serán recibidas, no en cómo se sienten dentro de ti. Y un día, sin aviso, aparece esa sensación difícil de nombrar, una vida que parece correcta por fuera, pero extrañamente vacía por dentro. Muchas personas llegan a este punto sin entender qué les pasa. Tienen trabajo, relaciones, responsabilidades. Desde afuera todo parece en orden. Pero por dentro hay una desconexión profunda. Como si hubieran cumplido con todo, menos consigo mismas. Y entonces surge la pregunta silenciosa: si he hecho todo lo que se esperaba de mí, ¿por qué no me siento pleno? Este vacío no nace de la nada. Es el resultado de años de autoabandono emocional, de pequeñas renuncias acumuladas. Renuncias a decir lo que piensas, a expresar lo que sientes, a explorar lo que deseas. No porque no lo tengas, sino porque aprendiste que mostrarlo podía traer consecuencias: desaprobación, conflicto, rechazo. Vivir para no decepcionar suele estar ligado a un miedo profundo, el miedo a perder el vínculo si eres auténtico. La idea, muchas veces inconsciente, de que si decepcionas, te quedas solo. Y así, sin darte cuenta, empiezas a elegir la seguridad de ser aceptado por encima de la verdad de ser tú. Este vídeo no es una invitación a culparte ni a juzgar tu historia. Al contrario, es un espacio para entender con calma cómo se forma este patrón, porque tiene tanto sentido emocional y qué precio interno suele cobrar. Porque nadie vive para no decepcionar por capricho. Es una adaptación. Una forma de sobrevivir emocionalmente en contextos donde ser uno mismo no siempre fue seguro. A lo largo de este viaje vamos a mirar de cerca ese vacío, cómo se siente, de dónde viene, qué intenta decirte. No para llenarlo rápido ni para taparlo con frases motivacionales, sino para escucharlo. Porque ese vacío no es un fallo. Es una señal. Y cuando se comprende, puede convertirse en el inicio de una relación más honesta contigo. Parte 1. El vacío que aparece cuando vives para no decepcionar no llega como una explosión. No irrumpe con drama ni con urgencia. Se instala despacio, casi con educación. Al principio es solo una sensación de cansancio que no se va descansando. Luego, una falta de entusiasmo por cosas que antes parecían importantes. Y más adelante, una desconexión más profunda, como si estuvieras cumpliendo una vida que no termina de sentirse tuya. Muchas personas describen este vacío como una especie de silencio interno. No hay grandes emociones, ni alegría intensa, ni tristeza clara. Solo una neutralidad pesada. Esto suele confundir, porque no encaja con la idea común de estar mal. Desde afuera todo sigue funcionando. Pero por dentro hay una sensación persistente de estar ausente de ti mismo. Este estado suele aparecer en quienes han pasado gran parte de su vida emocional priorizando las expectativas ajenas. Personas que aprendieron a medir su valor en función de cómo eran percibidas. No decepcionar se convirtió en una brújula interna. Antes de decidir, antes de hablar, antes de sentir incluso, aparece la pregunta automática: ¿esto estará bien para los demás? En relaciones de pareja, este patrón se manifiesta de forma muy clara. Hay quienes se acostumbran a adaptarse tanto al otro que, con el tiempo, dejan de reconocer sus propios límites. Aceptan dinámicas que no les hacen bien, minimizan sus molestias, justifican ausencias. No porque no les duela, sino porque el miedo a decepcionar pesa más que el malestar interno. Y así, el vínculo se mantiene, pero la persona se va vaciando. En la familia ocurre algo similar. Hijos e hijas que crecieron sintiendo que tenían que ser el fuerte, el responsable, el que no da problemas. Aprendieron a guardarse emociones para no cargar a otros, a cumplir roles para sostener el equilibrio familiar.
Años después, ya adultos, siguen funcionando desde ese lugar, incluso cuando ya no es necesario. El vacío aparece cuando se dan cuenta de que nunca hubo espacio para preguntarse qué necesitaban ellos. Este patrón no nace de la nada. Suele formarse en contextos donde el afecto estaba condicionado, aunque fuera de manera sutil. No siempre hubo maltrato evidente. A veces bastaba con miradas, silencios, cambios de humor. El mensaje implícito era claro: ser aceptado dependía de comportarse de cierta manera. Y el niño, con su lógica emocional, aprende rápido: si no decepciono, pertenezco. El problema es que esta estrategia, tan útil en su momento, se vuelve costosa con el tiempo. Porque vivir para no decepcionar implica vivir desconectado de tus propias señales internas. Implica no escucharte del todo. Y cuando una persona pasa años ignorando lo que siente, lo que desea, lo que necesita, ese mundo interno no desaparece, se vacía. El vacío no es falta de capacidades, ni de sensibilidad. Es, en muchos casos, la consecuencia de haber puesto tu vida emocional en pausa para sostener la de otros. Es el resultado de haber sido funcional, pero no auténtico. De haber sido correcto, pero no verdadero contigo. Y aunque duele reconocerlo, este vacío también trae una oportunidad silenciosa. Porque señala el límite de una forma de vivir que ya no alcanza. No aparece para castigarte, sino para mostrarte que algo esencial ha quedado pendiente: el vínculo contigo mismo. Entender esto es el primer paso para dejar de vivir solo para no decepcionar, y empezar, poco a poco, a habitarte. Parte 2. Cuando empiezas a mirar con honestidad este vacío, suele aparecer una pregunta incómoda: ¿en qué momento dejé de ser importante para mí? No es una pregunta que tenga una fecha clara ni una respuesta sencilla. Porque no hubo un solo momento, sino muchos pequeños gestos repetidos durante años. Pequeñas decisiones donde elegiste adaptarte, callar, ceder. No por debilidad, sino por supervivencia emocional. Vivir para no decepcionar implica desarrollar una habilidad muy fina para detectar las expectativas ajenas. Aprendes a leer los gestos, los silencios, los cambios de tono. Te vuelves experto en anticiparte. Y aunque esto puede parecer sensibilidad o empatía, muchas veces es una forma de hipervigilancia emocional. Estás tan pendiente de los otros que pierdes contacto contigo. Tus emociones pasan a segundo plano, como si siempre hubiera algo más urgente que atender. Con el tiempo, esta forma de funcionar genera una confusión interna profunda. Empiezas a no saber qué quieres realmente. Cuando alguien te pregunta qué prefieres, qué deseas, qué te haría bien, tu mente se queda en blanco. No porque no tengas deseos, sino porque llevas tanto tiempo postergándolos que ya no sabes reconocerlos. El vacío se instala justo ahí, en esa desconexión entre lo que haces y lo que sientes. En muchas personas, este patrón se traduce en una vida correcta pero sin brillo. Cumplen con lo esperado, avanzan según los estándares, pero internamente sienten que algo no encaja. Como si estuvieran viviendo una historia escrita por otros. Y lo más doloroso es que, al no haber un gran conflicto externo, les cuesta validar su malestar. Se dicen a sí mismas que no deberían sentirse así, que hay gente con problemas peores. Esta invalidación interna refuerza el vacío. Porque no solo te alejas de tus emociones, sino que además las cuestionas cuando intentan aparecer. Si algo te duele, lo minimizas. Si algo te incomoda, lo racionalizas. Si algo te falta, lo justificas. El mensaje interno es constante: no exageres, no hagas drama, no decepciones. Y así, incluso contigo, aprendes a no molestarte. En las relaciones cercanas, este funcionamiento suele generar dinámicas silenciosas pero muy desgastantes. Te conviertes en alguien confiable, disponible, comprensivo. Los demás saben que pueden contar contigo. Pero rara vez se preguntan cómo estás tú. Y no siempre por egoísmo, sino porque tú mismo has enseñado que no necesitas demasiado. Has construido una identidad basada en sostener, no en ser sostenido. El vacío aparece con más fuerza cuando esa identidad ya no alcanza. Cuando el cuerpo se cansa, cuando la motivación se apaga, cuando la vida empieza a sentirse mecánica. Algunas personas lo descubren en una crisis, otras en una etapa de calma. Pero casi siempre hay una sensación común: he hecho todo bien, pero no me siento vivo. Este vacío no significa que hayas vivido mal. Significa que has vivido incompleto. Que una parte esencial de ti quedó relegada para proteger vínculos, pertenencias, afectos. Y reconocer esto suele generar culpa. Culpa por sentir insatisfacción, culpa por querer algo más, culpa por pensar en ti. Porque cuando has vivido para no decepcionar, priorizarte se siente, al principio, como una traición. Pero esa culpa también es una señal. Indica que estás empezando a moverte de un lugar antiguo. Que algo dentro de ti está pidiendo espacio. El vacío no es solo ausencia, es también un llamado.
Un llamado a revisar esa lealtad excesiva a las expectativas ajenas y a preguntarte, con mucha honestidad, qué lugar ocupas tú en tu propia vida. Esta parte del proceso no es cómoda. Implica aceptar que has estado ausente de ti mismo durante mucho tiempo. Pero también implica reconocer que no fue por falta de valor, sino por una historia emocional que te enseñó a sobrevivir así. Comprender esto con compasión es fundamental. Porque solo desde ahí puedes empezar a transformar ese vacío en un punto de partida, no en una condena. Parte 3. A medida que el vacío se vuelve más evidente, suele aparecer una sensación aún más difícil de nombrar, la de no saber quién eres sin las expectativas de los demás. Para muchas personas que han vivido para no decepcionar, la identidad se construyó alrededor del rol que cumplían. El responsable, el comprensivo, el que siempre puede, el que no falla. Y cuando ese rol empieza a resquebrajarse, queda un espacio abierto que asusta. Este miedo no tiene que ver solo con el cambio, sino con la pérdida de referencias internas. Si durante años decidiste en función de lo que otros necesitaban o esperaban, cuando intentas mirar hacia adentro te encuentras con un silencio incómodo. No porque estés vacío de verdad, sino porque nunca te dieron permiso, ni te diste permiso, para escucharte. El vacío se siente como una falta de identidad, cuando en realidad es una identidad que no ha sido explorada. En las relaciones afectivas, este momento suele ser especialmente doloroso. Hay personas que, al intentar empezar a ponerse límites, descubren que no saben cómo hacerlo sin sentirse malas o egoístas. Decir, no genera ansiedad, culpa, miedo al abandono. Porque durante mucho tiempo, el vínculo se sostuvo gracias a tu capacidad de adaptarte. Y cuando dejas de hacerlo, el equilibrio cambia. Algunas parejas reaccionan con incomodidad, otras con resistencia. No porque quieran hacerte daño, sino porque estaban acostumbradas a una versión tuya que siempre cedía. Esto puede llevar a una crisis interna muy fuerte, la sensación de que, para ser tú, tienes que decepcionar. Y ahí aparece el conflicto central de este patrón, la creencia profunda de que autenticidad y vínculo no pueden coexistir. En el ámbito familiar, esta tensión se vive de forma aún más compleja. Cuando intentas salir del rol que te asignaron, puedes sentir que estás rompiendo un pacto invisible. Tal vez fuiste quien sostuvo emocionalmente a otros, quien no se permitió caer. Empezar a expresar cansancio o necesidad puede generar reacciones que refuercen tu culpa. Y el vacío se mezcla entonces con tristeza y enojo contenido. Muchas personas, ante esta incomodidad, intentan volver atrás. Regresan al lugar conocido, aunque duela. Porque el vacío de no saber quién eres puede sentirse más amenazante que el cansancio de ser quien los demás esperan. Pero este regreso rara vez funciona. Una vez que has visto el costo interno de vivir así, algo dentro de ti ya no puede ignorarlo del todo. Este momento del proceso es especialmente delicado. No se trata de tomar decisiones drásticas ni de romper vínculos impulsivamente. Se trata de empezar a observar con honestidad cómo te relacionas contigo cuando nadie te mira. De preguntarte qué sientes cuando no estás cumpliendo un rol. De tolerar la incomodidad de no tener respuestas inmediatas. El vacío, en este punto, empieza a transformarse. Ya no es solo una ausencia dolorosa, sino un espacio incómodo pero fértil. Un espacio donde pueden aparecer preguntas nuevas, deseos tímidos, intuiciones que antes no tenían lugar. Pero para que eso ocurra, necesitas algo fundamental, paciencia contigo. Porque reconstruir una relación interna después de años de autoabandono no es rápido ni lineal. Es importante entender que no estás atrasado por no saber quién eres. Estás empezando a escucharte. Y eso, aunque asuste, es un acto profundo de valentía emocional. El vacío no es el final de tu identidad, es el inicio de una exploración que nunca te permitiste. Y aunque ahora se sienta incierto, es el primer espacio donde tu vida puede empezar a tener tu forma, no solo la de los demás. Parte 4. En este punto del camino, el vacío ya no se siente solo como una ausencia, sino como un peso emocional que acompaña incluso los momentos cotidianos. No desaparece cuando te distraes ni cuando cumples con tus responsabilidades. Está ahí, silencioso, recordándote que algo en tu vida ha estado funcionando sin incluirte del todo. Y es precisamente aquí donde muchas personas empiezan a sentir miedo de mirarlo más de cerca. Ese miedo tiene una raíz profunda. Si dejas de vivir para no decepcionar, ¿qué pasa con los vínculos que has sostenido así? ¿Qué pasa con la imagen que otros tienen de ti? Para alguien que ha construido su identidad en torno a ser confiable y complaciente, cuestionar ese lugar se siente como desarmar toda una estructura emocional. El vacío, entonces, no solo habla de lo que falta, sino de lo que podría perderse. En el día a día, esto se traduce en una tensión constante. Quieres empezar a escucharte, pero cada vez que surge un deseo propio, aparece la voz interna que te pide prudencia. No es tan importante, no es el momento, ya habrá tiempo. Esa voz no es enemiga,
es la misma que durante años te ayudó a mantener la paz. Pero ahora, sin darte cuenta, se convierte en un obstáculo para tu crecimiento. Muchas personas describen este estado como estar entre dos mundos. Por un lado, el mundo conocido, donde sabes cómo comportarte, qué esperar, cómo agradar. Por otro, un territorio nuevo donde intuyes que hay más autenticidad, pero también más incertidumbre. El vacío ocupa ese espacio intermedio. No es cómodo, pero es inevitable cuando empiezas a salir de un patrón que te definió durante tanto tiempo. En relaciones cercanas, este proceso suele generar silencios nuevos. Tal vez ya no respondes igual, ya no te adelantas tanto, ya no estás siempre disponible. Y aunque externamente no digas nada, internamente estás ensayando una forma distinta de estar. Esto puede generar culpa, porque durante años aprendiste que tu valor estaba en dar, no en necesitar. El vacío se mezcla entonces con una sensación de egoísmo mal entendido. En realidad, lo que está ocurriendo es un reajuste interno. Estás aprendiendo a tolerar que otros puedan sentirse incómodos sin que eso signifique que has hecho algo mal. Pero este aprendizaje no es inmediato. Al principio duele. Duele ver que no todos celebran tu cambio. Duele sentir que ya no encajas del todo. Y ese dolor puede hacerte dudar, hacerte pensar que quizás era mejor seguir como antes. Sin embargo, hay algo importante que suele pasar en este punto. Empiezas a notar pequeñas señales de alivio cuando te escuchas. Tal vez son momentos breves, casi imperceptibles, donde decir lo que sientes te deja más liviano, aunque luego venga la culpa. Esos momentos son claves. Indican que el vacío no solo duele, también se está moviendo. Este proceso no consiste en volverte a alguien frío o distante. No se trata de dejar de considerar a los demás, sino de incluirte. El vacío apareció porque estuviste demasiado tiempo afuera de tu propia ecuación. Ahora estás intentando entrar, y eso inevitablemente genera desajustes. Pero esos desajustes no son errores, son señales de cambio. Aprender a convivir con este vacío sin huir de él es una de las tareas más complejas de este camino. Porque implica aceptar que no hay soluciones rápidas ni certezas absolutas. Implica sostener la incomodidad de no ser exactamente quien eras, sin saber aún quién estás siendo. Y aunque esto asuste, también es una señal de que algo profundo está transformándose. Parte 5. Con el paso del tiempo, el vacío empieza a mostrar otra de sus caras, la del enojo contenido. Muchas personas que han vivido para no decepcionar se sorprenden cuando, al mirarse con más honestidad, descubren una rabia silenciosa que nunca se permitieron sentir. No es un enojo explosivo ni dirigido claramente a alguien. Es más bien una sensación profunda de injusticia interna, como si algo hubiera sido tomado sin permiso. Este enojo suele estar reprimido desde muy temprano. Porque para no decepcionar, aprendiste también a no expresar lo que incomodaba. A tragarte la frustración, a justificar actitudes ajenas, a entender siempre al otro. El problema es que lo que no se expresa no desaparece, se acumula. Y con los años, esa acumulación se convierte en un malestar difuso que alimenta el vacío. En relaciones cercanas, este enojo se manifiesta de formas indirectas. Tal vez te sientes irritable sin saber por qué, o te molestas por cosas pequeñas. A veces aparece como apatía, otras como distancia emocional. No porque ya no te importe, sino porque una parte de ti está cansada de dar sin recibir. Pero como nunca aprendiste a pedir, ese cansancio no encuentra salida clara. En el ámbito familiar, este enojo puede ser aún más difícil de aceptar. Porque suele ir acompañado de culpa. Te dices que tus padres hicieron lo que pudieron, que no fue tan grave, que exageras. Y aunque todo eso pueda ser cierto, no invalida lo que sentiste. El vacío se profundiza cuando niegas tu propia experiencia emocional para proteger la imagen de los demás. Aceptar este enojo no significa culpar ni romper con el pasado. Significa reconocer que hubo necesidades que no fueron atendidas. Que hubo momentos donde te adaptaste demasiado pronto. Que aprendiste a ser adulto antes de tiempo, a cuidar cuando necesitabas ser cuidado. Este reconocimiento suele doler, porque rompe con la narrativa de que todo estuvo bien. Pero este dolor también trae claridad. Empiezas a entender que el vacío no es solo por lo que falta ahora, sino por todo lo que no pudo ser expresado antes. Por las veces que callaste para no generar conflicto. Por las veces que te esforzaste para merecer un lugar. Esa historia emocional necesita ser vista, no juzgada. Muchas personas, al llegar aquí, sienten miedo de este enojo. Temen que, si lo escuchan, se vuelvan amargas o dañinas. Pero el enojo que ha sido reprimido durante años no busca destruir, busca ser reconocido. Cuando se le da espacio de forma consciente, se transforma. Deja de ser resentimiento y empieza a convertirse en límite. El vacío empieza a cambiar cuando puedes decirte, aunque sea internamente, esto no fue justo para mí. No para quedarte en el reproche, sino para validar tu experiencia. Esa validación es algo que quizás nadie te dio en su momento.
Y ahora, poco a poco, puedes empezar a dártela tú. Este es un punto clave del proceso. Porque mientras sigas negando tu enojo, seguirás viviendo desde el autoabandono. Pero cuando empiezas a reconocerlo con cuidado, el vacío deja de ser solo ausencia y se convierte en información. Te muestra dónde te excediste, dónde te olvidaste, dónde necesitas empezar a cuidar de ti. El vacío que aparece cuando vives para no decepcionar no es un enemigo que haya llegado para arruinarte la vida. Es una señal tardía, pero honesta. Una forma silenciosa que tiene tu mundo interno de decirte que ya no puedes seguir esperando. Que ya no alcanza con cumplir, adaptarte o sostener. Que hay una parte de ti que quiere, por primera vez, ser incluida. Tal vez durante años pensaste que el amor se cuidaba no fallando, que la pertenencia se aseguraba siendo necesario, que la calma se mantenía callando. Y en su momento, eso tuvo sentido. Fue una manera de protegerte, de encontrar un lugar, de sobrevivir emocionalmente. Pero ninguna estrategia puede sostenerse para siempre sin cobrar un precio. Y el precio fue ese vacío que hoy sientes cuando te detienes. Este cierre no es una invitación a romper con todo, ni a cambiar de golpe, ni a exigirle al mundo algo que no puede darte. Es una invitación más silenciosa y profunda, empezar a escucharte sin corregirte. A validar lo que sientes sin explicarlo demasiado. A aceptar que decepcionar a otros, a veces, es el costo inevitable de dejar de decepcionarte a ti. Quizás el vacío no se llene rápido. Quizás no desaparezca de inmediato. Pero puede transformarse. Puede convertirse en espacio propio, en territorio interno, en una vida que empiece a sentirse un poco más tuya. No perfecta, no libre de miedo, pero más honesta. Más habitada. Y si hoy lo único que puedes hacer es reconocer que estás cansado de vivir para no decepcionar, eso ya es un comienzo. Porque por primera vez, no estás mirando hacia afuera. Estás mirando hacia ti. Y ahí, aunque todavía haya silencio, ya no estás ausente.